Queridos estudiantes, el día de hoy vamos a trabajar el tema de geósfera. Vamos a describir entonces lo que es la geósfera. Nosotros sabemos muy bien que es la parte de la Tierra que está construida por roca y la segunda parte le corresponde a la composición química. La geósfera está compuesta básicamente por hierro, oxígeno y silicio. La mnemotecnia nos va a ayudar en pronunciar FeO-Si, hierro, oxígeno y silicio. Ahora pasemos a hablar de la estructura de la geósfera. Entonces nos toca trabajar una de estas tres capas de la Tierra, porque la Tierra tiene tres capas, alumnos, son tres capas abióticas. Una de ellas es la geósfera y hoy justamente nos vamos a encargar de cada una de las tres capas concéntricas que presenta esta parte rocosa de la Tierra, que es la esfera más grande. ¿Cuántas capas tiene la geósfera? Pues tiene tres: la corteza, el manto y el núcleo. Estas se clasifican de acuerdo a la densidad y a la temperatura de las rocas. Hagamos una explicación de cada capa. Luego de esta breve introducción, hemos sacado un pedazo de la Tierra, algo así como un trozo de una gran torta. Entonces obtendremos este gráfico que nos permite determinar estas capas que queremos estudiar. Ya hemos establecido que la corteza, el manto y el núcleo son las tres capas de la geósfera. No olvides que la mnemotecnia nos ayuda recordando COMANU, corteza, manto y núcleo. Cada una de estas capas presenta sinónimos. A la corteza, por ejemplo, por ser la capa más compacta, se le denomina litosfera, y al manto mesósfera, la capa intermedia. El núcleo tiene varias denominaciones. Por ser la capa más interna se le denomina endósfera, y ya que en su composición química tiene la mayor cantidad de níquel y hierro, se le denomina NIFE. También se le llama siderósfera por la gran cantidad de hierro. No olviden que sider es hierro. Finalmente, por ser la capa de mayor presión, la denominan barisfera. Bari es presión. Ahora, nosotros sabemos muy bien que si descendemos en la geósfera, la temperatura, la presión y la densidad van a aumentar. En la corteza ocurre algo singular con respecto a la temperatura. Se le denomina gradiente geotérmica. Cuando tú desciendes en la corteza terrestre 33 metros, entonces la temperatura se incrementa en 1 grado centígrado. Entonces, en geografía, a este fenómeno se le denominará, repito, gradiente geotérmico. Vamos definiendo la geósfera. Esta presenta entonces tres capas, como ya lo dijimos, capas concéntricas. ¿Por qué concéntricas? Porque están rodeando al centro de la Tierra. Déjenme decirles ahora que cada capa presenta subcapas. La corteza, por ejemplo, presenta dos subcapas, corteza superior y corteza inferior. El manto, de igual manera, manto superior y manto inferior. Y el núcleo, también núcleo externo y núcleo interno. ¿Cuál de todas será la capa más importante para el ser humano? ¿La corteza, el manto o el núcleo? Obviamente que es la corteza. Por eso es que el hombre conoce más esta zona y le atribuye muchos sinónimos. Por ejemplo, a la corteza se le denomina sial por la presencia de silicio y el aluminio. También se le denomina capa continental, pues le da soporte a los continentes. O también capa granítica, porque el granito es la roca que más abunda en la corteza superior. Si a la corteza superior le llaman sial, a la corteza inferior se le denomina sima, por el silicio y el magnesio. Si arriba soporta al continente, por esta zona soporta a los océanos, capa oceánica. Si arriba abunda el granito, en la capa inferior abunda el basalto. Por eso también se denomina capa basáltica. Ahora llegamos a una capa muy interesante. A esta zona la conocemos muy bien, ¿verdad? Es que nosotros estamos sobre una placa, sobre una roca gigante, ¿sí? Pues déjame decirte que el océano también. La pregunta es, ¿hasta qué capa o hasta qué subcapa llegan las placas tectónicas? Pues bien, recuerda que llegan hasta el manto superior. Por eso a esta subcapa la vamos a denominar astenosfera. ¿Qué significa astenosfera? Asteno es débil, entonces significa esfera débil.
Entonces, alumnos, hasta esta zona es que llegan las capas tectónicas. Y allí es donde se crean las zonas de subducción. Supongamos que esta es la placa de Nazca y esta es la placa sudamericana, la que nos soporta. Entonces, hasta esta zona, hasta donde están las corrientes convectivas, donde la roca llega a fusionarse, están las placas tectónicas. Veamos una imagen más clara. Ahí tenemos una placa, en este caso, como les decía, la placa de Nazca, se subduce o introduce a la continental. Por eso aquí se le llama zona de subducción. Ahora pasemos a la subcapa llamada manto inferior. A esta se le denomina pirósfera. Piro es fuego, entonces el significado es esfera de fuego. Pero ¿por qué se le denomina así? Es que esta capa ya tiene roca fundida y ahí vamos a encontrar, por ejemplo, gases incandescentes y la roca fundida. Este, chicos, es el hogar de los volcanes. Por eso el nombre de pirósfera o más conocida como manto inferior. ¿Me están siguiendo hasta ahí? El núcleo externo, que es la parte más extensa del núcleo, representa el 95% y el otro 5% es el núcleo interno. Un dato para todos, muchachos. Retomemos un poquito el estado de cada subcapa. Corteza superior, sólido. Corteza inferior, sólido. El manto superior entre sólido y líquido. El manto inferior, líquido. El núcleo externo, líquido. ¿Y el núcleo interno? Pues déjame decirte que es una excepción. Es sólido. ¿Y debido a qué? Pues a la enorme presión que soporta. Bien, hasta aquí hemos desarrollado la importancia de cada capa y si por ejemplo a mí me preguntan cuál es la capa más importante para el hombre, pues yo responderé la corteza, específicamente la subcapa denominada corteza superior. Pues sobre esta capa el hombre desarrolla sus actividades como son la minería, la agricultura y también recordaré que la corteza inferior es la que le da soporte a los océanos. Pero ustedes pueden ver aquí que hay espacios que separan tanto a las capas como a las subcapas. ¿Cómo se llaman estos espacios, profesor? Pues te informo que son las discontinuidades y vamos a verlas más precisamente. Aquí tenemos las discontinuidades. ¿Cuántas discontinuidades tenemos? Pues puedes observar, son 5. Las que separan a las subcapas de la corteza tiene un nombre que empieza con co. Y luego la que separa a la corteza del manto tiene una discontinuidad que empieza con mo. Entonces, las discontinuidades son los espacios entre capas y subcapas. Nuevamente usemos la mnemotecnia. Estas discontinuidades marcan el cambio de estructura y composición de las rocas. Y la mnemotecnia es como regulé Way. Conrad. La discontinuidad de Conrad separa Sial de Cima. Es decir, corteza superior de corteza inferior. Luego viene Mohorovicic, que separa la corteza del manto. Repeti, que separa el manto superior e inferior. Es decir, astenosfera de pirósfera. Luego viene Gutenberg, que separa el manto del núcleo. Y luego tenemos Lewey, que significa Lehmann o Weicher, y separa los núcleos externos e internos. Entonces no olvides la mnemotecnia de las discontinuidades. Como regule way. Bien, muchachos, hasta aquí vamos a ampliar un poquito más esto de la geósfera para que tengamos un concepto más completo. La geósfera presenta densidad y temperatura, cosas que ya habíamos visto al comienzo. Hemos establecido aquí que la temperatura, la densidad y la presión con la profundidad pues van en aumento. ¿Cómo ocurre esto? Por ejemplo, la densidad de las rocas aquí en la corteza superior es de 2,7. En la corteza inferior eso aumenta a 2,9. En el caso de los mantos vamos a usar la mnemotecnia 3,4. 3,9 arriba, 4,3 abajo. Estamos hablando de gramos por centímetro cúbico. En el núcleo 12,13. 12,3 gramos por centímetro cúbico en el núcleo externo y 13,6 en el núcleo interno. ¿Está claro? 2,2, 3,4, 12,13. Para culminar esta parte de la geósfera, hablemos de su temperatura. Esta aumenta con la profundidad.
En la corteza superior es de 430 grados centígrados. En la inferior aumenta a 1200. En el manto superior va entre 1700 y 1800. Y en el manto inferior, la pirósfera, de 2500 a 2900 grados centígrados. Llegamos, chicos, a la capa de mayor temperatura. El núcleo externo, entre 3000 a 4500 grados centígrados. Y la parte más caliente de la Tierra, el núcleo interno, ni más ni menos que 6000 grados centígrados. Igualito a la corona del Sol, ni más ni menos. Hasta aquí, mis queridos alumnos, la geósfera. Soy el profesor Freddy Pérez Silva y esta ha sido otra clase de Geografiando.